buenas a todos. Vamos en esta conferencia a hablar acerca de las condiciones térmicas severas. En primer lugar, vamos a identificar las medidas preventivas de aplicación para minimizar las consecuencias de una sobreexposición a temperaturas elevadas o muy bajas. En segundo lugar, vamos a analizar cómo proceder en el caso de que, como consecuencia de esta sobreexposición, desarrollemos una determinada patología. Bien, como todos conocemos, el ser humano mantiene una temperatura estable de su organismo entre 36,5 y 37 grados centígrados. Esto se consigue como consecuencia de la entrada en funcionamiento de los mecanismos que nuestro organismo dispone para regular en ese entorno la temperatura corporal. En el entorno laboral estamos sometidos a factores externos que hacen que estos mecanismos entren en funcionamiento. Y básicamente vinculamos a determinados factores, como puedan ser el estar en el interior o en el exterior de un edificio, o a determinadas actividades agrícolas, de construcción, industriales, la posibilidad de que en una evaluación de riesgos de un entorno laboral tengamos que considerar y factorizar la exposición a elevadas temperaturas, a temperaturas extremas. La exposición a altas temperaturas normalmente suele provocar el desarrollo de la patología que denominamos como golpe de calor. Un golpe de calor es una reacción extrema ante una sobreexposición a altas temperaturas vinculada con el desempeño de un ejercicio físico o de una actividad física importante, de alta demanda. La reacción del organismo cuando está sufriendo un golpe de calor o la sintomatología más habitual es la existencia de piel seca, la elevación de la temperatura corporal incluso cercana o superando los 40 grados centígrados y en casos extremos o de avanzado desarrollo de la patología incluso la materialización de convulsiones. ¿Qué medidas preventivas podríamos aplicar para minimizar la posibilidad de que un trabajador sufra un golpe de calor? En primer lugar, informar al trabajador de la existencia de tal riesgo. En segundo lugar, el que conozcamos los síntomas de la patología va a favorecer el que en edades muy tempranas del desarrollo de la enfermedad o de la reacción podamos actuar. En tercer lugar, el que evitemos o por lo menos reduzcamos la duración de la jornada laboral o de la actividad física intensa durante la jornada laboral, especialmente en aquellos momentos en los que se materialicen temperaturas elevadas. En cuarto lugar, prever una fuente de abastecimiento de agua o de suministro de agua en el entorno del lugar de trabajo. Además, el que favorezcamos la utilización de ropa ligera, que favorezca la ventilación del cuerpo y, por supuesto, el que controlemos que el trabajador no ingiera bebidas alcohólicas o excitantes, cargadas de cafeína o té. Además, es importante que seamos capaces de distribuir el volumen de trabajo, en tal caso repartiéndolo entre varios trabajadores o, digamos, organizando unos turnos que limiten la exposición a la alta temperatura y al esfuerzo físico. Y además, si favorecemos el que la jornada de trabajo se desarrolle previo el descanso oportuno, en estos casos va a ser un factor que ayude considerablemente a que no se materialice el golpe de calor. ¿Cómo actuar? En el caso de que, a pesar de haber tomado estas medidas preventivas, tengamos la presencia de un trabajador afectado por un golpe de calor en el entorno de nuestro centro de trabajo, lo primero es avisar a los servicios médicos, puesto que deberemos siempre derivar para un tratamiento específico al trabajador a un centro de salud o a un hospital. Mientras tanto esto sucede, lo que procuraremos es ventilar al trabajador, desprendiendo en su caso del ropaje que pueda evitar el que se produzca una ventilación corporal. Además, si el trabajador se mantiene consciente, procuraremos el que pueda ingerir a pequeñas dosis líquido, en este caso agua principalmente, y además, en la medida de lo posible, favoreceremos la bajada de la temperatura corporal incorporando prendas húmedas en frente o en las zonas que hayan estado expuestas a la sobreexposición al calor. Bien, en el caso de la exposición a bajas temperaturas, la reacción del cuerpo suele ser la presencia de incomodidad y además, en su caso, como consecuencia de esa sobreexposición a las bajas temperaturas, podemos sufrir congelaciones o reacciones de hipotermia.
Normalmente el control de estas situaciones suele ser suficiente o posible mediante el uso de ropajes adecuados al entorno en el que estemos desarrollando nuestra actividad. En cualquier caso, a la hora de aplicar una serie de medidas preventivas que favorezcan el que no se produzcan estos episodios de hipotermia o congelación, deberemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que la protección de las extremidades, manos, pies, suele favorecer la percepción de una situación térmica más confortable. Además, esto lo debemos acompañar con el uso de una vestimenta adecuada, que favorezca la sudoración sin empapar la ropa, que además sea cortavientos para minimizar esa sensación térmica de frío y, en su caso, incluso la utilización de varias prendas que no mediaticen los movimientos, pero que sí favorezcan el mantenimiento de la térmica corporal y la no pérdida de calor. Además, es importante el que el trabajador, en la medida de lo posible, puede ingerir líquidos a temperatura media o caliente y, por supuesto, al igual que en el caso de la exposición a altas temperaturas, nunca autorizar el consumo de bebidas alcohólicas o con excitantes. Además, es importante el que los trabajadores expuestos a estas temperaturas extremas, en este caso bajas, hayan pasado previamente el oportuno reconocimiento médico, lo cual nos va a permitir identificar la existencia de patologías previas que se puedan incrementar como consecuencia de esta exposición a una temperatura severa. O, además, disminuir, como decíamos en el caso de las altas temperaturas, la presencia en este entorno de exposición a temperaturas mínimas, mediante el diseño de ciclos de trabajo o de un reparto de la actividad entre varios trabajadores. En definitiva, controlar el ritmo de trabajo y procurar ese reparto es una herramienta o una medida preventiva que favorece el que no quedemos expuestos a esa situación de desarrollo o bien de congelaciones o de casos de hipotermia. ¿Cómo debemos actuar en el caso de que nos encontremos ante un trabajador con un episodio de hipotermia? Bueno, en primer lugar, retirar de la exposición de las temperaturas bajas al trabajador, bien por su inserción dentro de un entorno, digamos, con mayor temperatura o sencillamente porque lo retiremos de su lugar de trabajo. En segundo lugar, procurar desprender al trabajador de la ropa húmeda o que de alguna manera no favorezca la entrada en calor del organismo. En tercer lugar, en la medida de lo posible, sustituir esas ropas húmedas o, si no existen tales ropajes, sí procurar aportar ropas que favorezcan el mantenimiento y el incremento de la temperatura corporal. Además, en la medida posible, calentar el entorno en el cual en el que estemos ubicados y, en última instancia, si el trabajador está consciente, procurar ofrecer y favorecer la ingesta de bebidas calientes, incluso que puedan tener un contenido en azúcar. En definitiva, lo que se trata es de actuar en el mantenimiento o elevación, en este caso, de la temperatura en el entorno y en el cuerpo o en el organismo del trabajador.